Buenas. Jóvenes, hemos trabajado muchos aspectos de lo que es la administración de operaciones. Hemos visto cómo se hace una localización de planta, pero hoy nos toca un tema muy interesante, que es el análisis de proceso. Vamos a hablar todo lo concerniente a lo que es el análisis de proceso. Señores, los cambios que dieron origen a una empresa llamada Ongeo, esta empresa abarca procesos en los que hay un considerable contacto con el cliente y reflejan una estrategia de procesos que favorece más a la automatización y la ingeniería de procesos en vez del mejoramiento de procesos. El proceso se renovó de manera tan radical que se formó una nueva compañía para implementarlo, y la tecnología informática fue uno de los factores principales que habilitó este nuevo proceso. Los procesos son tal vez el aspecto menos comprendido y limitado de una empresa, sin importar el talento y la motivación del personal. No se puede conseguir ventaja competitiva con procesos defectuosos. Como dijo Mark Twain del río Mississippi, un proceso simplemente sigue su curso, pero con una gran diferencia. Es posible mejorar los procesos si alguien tiene la idea de la manera y la implementa con eficacia. En efecto, o las compañías adaptan los procesos a las necesidades cambiantes, o los clientes dejan de existir simplemente. Bueno, dentro del campo de la administración de operaciones, muchas innovaciones importantes en la última década incluyen los programas de simplificación del trabajo, o los mejores métodos, como son el control estadístico de procesos, la técnica de optimización, la técnica de proyección estadística, la planificación de las necesidades de materiales, la automatización flexible, la manufactura experta, la administración de las necesidades de materiales, la calidad total y la reingeniería, y programas de calidad como son los de Six Sigma, la planificación de los recursos empresariales y el comercio electrónico. Estos importantes enfoques se cubrirán en los siguientes temas por venir, porque pueden agregar un valor considerable para el cliente en un proceso. Sin embargo, es mejor verlos como parte de un sistema total para la administración eficaz de los procesos de trabajo, tal como lo vamos a ver más adelante. El análisis de procesos es necesario tanto para la ingeniería como para el mejoramiento de los procesos, pero también forma parte del monitoreo de desempeño a través del tiempo. Hay técnicas auxiliares como son los diagramas de flujo, los planos de servicio y los gráficos de procesos, que nos ayudan a comprender con claridad el proceso actual y los cambios propuestos. Las herramientas de análisis de datos, como la lista de verificación, los gráficos de barras, gráficos de Paretos y diagramas de causa-efectos, permiten al analista pasar de los síntomas a la raíz de los problemas. El análisis de procesos, sin embargo, se extiende más allá de los procesos individuales. También es una herramienta de mejora de la operación de la cadena de valor. El análisis de procesos en la organización es necesario que todas las partes de la organización se interesen en el análisis de procesos, simplemente porque son ellas las que hacen el trabajo, y el análisis de procesos se centra en cómo se realiza realmente el trabajo. El análisis de procesos es una documentación y la comprensión detallada de cómo se visualiza el trabajo y cómo puede realizarse y diseñarse. Comienza con la identificación de las nuevas oportunidades para la mejora y termina con la implementación del proceso revisado. El último paso se conecta con el primero, creando así un ciclo de mejoramiento continuo. El primer paso, como ustedes vieron, es identificar las oportunidades, que simplemente los gerentes deben prestar atención a las 4
procesos centrales, que son la relación con los proveedores, el desarrollo de nuevos servicios y productos, el surtido de los pedidos y las relaciones con los clientes. Cada uno de los procesos y los procesos anidados dentro de ellos contribuye a entregar el valor a los clientes externos. Los clientes están satisfechos actualmente con los servicios o productos que reciben o hay oportunidades para mejorarlo. Bueno, ¿qué sucede con los clientes internos? La satisfacción de los clientes debe monitorearse de manera periódica, ya que son un sistema de medición muy formal por medio de revisiones informales o estudios. El segundo paso es definir el alcance. Es establecer los límites del proceso que se necesitará, o sea, cómo se tratará de forma general, qué es que abarca la organización y cómo comprender muchos pasos y cómo emplearlos. O es un subproceso anidado, definido de manera limitada, de forma que solo forma parte del trabajo o de una persona. El alcance de un proceso puede ser muy amplio o muy limitado. Por ejemplo, un proceso definido en términos muy amplios que sobrepasa los recursos disponibles es demasiado ambicioso y está considerado al fracaso, porque aumentará la frustración de los empleados sin producir ningún resultado. El tercer paso es documentar el proceso. Una vez establecido el alcance, el analista debe documentar el proceso. La documentación incluye elaborar listas de insumos, proveedores internos o externos, productos y clientes internos o externos del proceso. Esta información se puede representar después de un diagrama o como un desglose más detallado presentado en una tabla. La siguiente parte de la documentación consiste en entender los diferentes pasos realizados para el proceso, usando uno o más de los diagramas, las tablas y los gráficos que describen más adelante. Cuando el proceso se divide en pasos, el analista anota los grados y tipos de contacto con el cliente, la complejidad y divergencia del proceso a lo largo de los diversos pasos del proceso. También se anota qué pasos son visibles para el cliente y qué punto del proceso en que el trabajo se pasa de un departamento a otro. El cuarto paso es evaluar el desempeño. Es importante contar con unas buenas mediciones del desempeño para evaluar un proceso y descubrir cómo mejorarlo. Un sistema de medición consta de mediciones de desempeño que se establecen para un proceso y los pasos que contienen. Un buen punto de partida lo constituyen las prioridades competitivas, pero también deben ser específicas. El analista aquí crea múltiples mediciones de calidad, satisfacción con el cliente, tiempo para realizar cada paso o todo el proceso, los costos, los errores, la seguridad, las mediciones ambientales, entrega a tiempo, la flexibilidad y cosas por el estilo. El quinto paso es rediseño del proceso. El analista cuidadoso del proceso y su desempeño con base a las mediciones seleccionadas pone a descubierto las desconexiones, o sea, brechas entre el desempeño real y lo deseado. Las causas de la brecha de desempeño pueden ser pasos ilógicos, faltantes o superfluos, que pueden haber sido ocasionados por indicadores de medición que refuerzan la mentalidad aislada de cada departamento cuando el proceso abarca varios de ellos. El analista o el equipo de diseño deben hurgar hasta el fondo para encontrar las causas originales de la brecha de desempeño. El paso 6 es implementar los cambios. Hay 3 técnicas eficaces para documentar y evaluar los procesos. Primero, los diagramas de flujos. Segundo, los planos de servicios. Tercero, los gráficos de procesos que permiten levantar la tapa y mirar el interior para ver cómo las... Hernando.
Buenas. Jóvenes, hemos trabajado muchos aspectos de lo que es la administración de operaciones. Hemos visto cómo se hace una localización de planta, pero hoy nos toca un tema muy interesante, que es el análisis de proceso. Vamos a hablar todo lo concerniente a lo que es el análisis de proceso. Señores, los cambios que dieron origen a una empresa llamada Ongeo, esta empresa abarca procesos en los que hay un considerable contacto con el cliente y reflejan una estrategia de procesos que favorece más a la automatización y la ingeniería de procesos en vez del mejoramiento de procesos. El proceso se renovó de manera tan radical que se formó una nueva compañía para implementarlo, y la tecnología informática fue uno de los factores principales que habilitó este nuevo proceso. Los procesos son tal vez el aspecto menos comprendido y limitado de una empresa, sin importar el talento y la motivación del personal. No se puede conseguir ventaja competitiva con procesos defectuosos. Como dijo Mark Twain del río Mississippi, un proceso simplemente sigue su curso, pero con una gran diferencia. Es posible mejorar los procesos y si alguien tiene la idea de la manera y la implementa con eficacia. En efecto, las compañías adaptan los procesos a las necesidades cambiantes o los clientes dejan de existir simplemente. Bueno, dentro del campo de la administración de operaciones, muchas innovaciones importantes en la última década incluyen los programas de simplificación del trabajo o los mejores métodos como son el control estadístico de procesos, la técnica de optimización, la técnica de proyección estadística, la planificación de las necesidades de materiales, la automatización flexible, la manufactura experta, la administración de las necesidades de materiales, la calidad total y la reingeniería, y programas de calidad como son los de Six Sigma, la planificación de los recursos empresariales y el comercio electrónico. Estos importantes enfoques se cubrirán en los siguientes temas por venir, porque pueden agregar un valor considerable para el cliente en un proceso. Sin embargo, es mejor verlos como parte de un sistema total para la administración eficaz de los procesos de trabajo, tal como lo vamos a ver más adelante. El análisis de procesos es necesario tanto para la ingeniería como para el mejoramiento de los procesos, pero también forma parte del monitoreo de desempeño a través del tiempo. Hay técnicas auxiliares como son los diagramas de flujo, los planos de servicio y los gráficos de procesos, que nos ayudan a comprender con claridad el proceso actual y los cambios propuestos. Las herramientas de análisis de datos como la lista de verificación, los gráficos de barras, gráficos de Paretos y diagramas de causa-efectos permiten al analista pasar de los síntomas a la raíz de los problemas. El análisis de procesos, sin embargo, se extiende más allá de los procesos individuales. También es una herramienta de mejora de la operación de la cadena de valor. El análisis de procesos en la organización es necesario que todas las partes de la organización se interesen en el análisis de procesos simplemente porque son ellas las que hacen el trabajo, y el análisis de procesos se centra en cómo se realiza realmente el trabajo. El análisis de procesos es una documentación y la comprensión detallada de cómo se visualiza el trabajo y cómo puede rediseñarse. Comienza con la identificación de las nuevas oportunidades para la mejora y termina con la implementación del proceso revisado. El último paso se conecta con el primero, creando así un ciclo de mejoramiento continuo. El primer paso, como ustedes vieron, es identificar las oportunidades, que simplemente los gerentes deben prestar atención a las 4
procesos centrales, que son la relación con los proveedores, el desarrollo de nuevos servicios y productos, el surtido de los pedidos y las relaciones con los clientes. Cada uno de los procesos y los procesos anidados dentro de ellos contribuye a entregar el valor a los clientes externos. Los clientes están satisfechos actualmente con los servicios o productos que reciben o hay oportunidades para mejorarlo. Bueno, ¿qué sucede con los clientes internos? La satisfacción de los clientes debe monitorearse de manera periódica, ya que son un sistema de medición muy formal por medio de revisiones informales o estudios. El segundo paso es definir el alcance. Es establecer los límites del proceso que se necesitará, o sea, cómo se tratará de forma general, qué abarca la organización y cómo comprender muchos pasos y cómo emplearlos. O es un subproceso anidado, definido de manera limitada, de forma que solo forma parte del trabajo o de una persona. El alcance de un proceso puede ser muy amplio o muy limitado. Por ejemplo, un proceso definido en términos muy amplios que sobrepasa los recursos disponibles es demasiado ambicioso y está considerado al fracaso, porque aumentará la frustración de los empleados sin producir ningún resultado. El tercer paso es documentar el proceso. Una vez establecido el alcance, el analista debe documentar el proceso. La documentación incluye elaborar listas de insumos, proveedores internos o externos, productos y clientes internos o externos del proceso. Esta información se puede representar después de un diagrama o como un desglose más detallado presentado en una tabla. La siguiente parte de la documentación consiste en entender los diferentes pasos realizados para el proceso, usando uno o más de los diagramas, las tablas y los gráficos que describen más adelante. Cuando el proceso se divide en pasos, el analista anota los grados y tipos de contacto con el cliente, la complejidad y divergencia del proceso a lo largo de los diversos pasos del proceso. También se anota qué pasos son visibles para el cliente y qué punto del proceso en que el trabajo se pasa de un departamento a otro. El cuarto paso es evaluar el desempeño. Es importante contar con unas buenas mediciones del desempeño para evaluar un proceso y descubrir cómo mejorarlo. Un sistema de medición consta de mediciones de desempeño que se establecen para un proceso y los pasos que contienen. Un buen punto de partida lo constituyen las prioridades competitivas, pero también deben ser específicas. El analista aquí crea múltiples mediciones de calidad, satisfacción con el cliente, tiempo para realizar cada paso o todo el proceso, los costos, los errores, la seguridad, las mediciones ambientales, entrega a tiempo, la flexibilidad y cosas por el estilo. El quinto paso es rediseño del proceso. El analista cuidadoso del proceso y su desempeño con base a las mediciones seleccionadas pone a descubierto las desconexiones, o sea, brechas entre el desempeño real y lo deseado. Las causas de la brecha de desempeño pueden ser pasos ilógicos, faltantes o superfluos, que pueden haber sido ocasionados por indicadores de medición que refuerzan la mentalidad aislada de cada departamento cuando el proceso abarca varios de ellos. El analista o el equipo de diseño deben hurgar hasta el fondo para encontrar las causas originales de la brecha de desempeño. El paso 6 es implementar los cambios. Hay 3 técnicas eficaces para documentar y evaluar los procesos. Primero, los diagramas de flujos. Segundo, los planos de servicios. Tercero, los gráficos de procesos que permiten levantar la tapa y mirar el interior para ver cómo las... Fernando. No podemos hablar.
Buenas. Jóvenes, hemos trabajado muchos aspectos de lo que es la administración de operaciones. Hemos visto cómo se hace una localización de planta, pero hoy nos toca un tema muy interesante, que es el análisis de proceso. Vamos a hablar todo lo concerniente a lo que es el análisis de proceso. Señores, los cambios que dieron origen a una empresa llamada Ongio, esta empresa abarca procesos en los que hay un considerable contacto con el cliente y reflejan una estrategia de procesos que favorece más a la automatización y la ingeniería de procesos en vez del mejoramiento de procesos. El proceso se renovó de manera tan radical que se formó una nueva compañía para implementarlo, y la tecnología informática fue uno de los factores principales que habilitó este nuevo proceso. Los procesos son tal vez el aspecto menos comprendido y limitado de una empresa, sin importar el talento y la motivación del personal. No se puede conseguir ventaja competitiva con procesos defectuosos. Como dijo Mark Twain del río Mississippi, un proceso simplemente sigue su curso, pero con una gran diferencia. Es posible mejorar los procesos y si alguien tiene la idea de la manera y la implementa con eficacia. En efecto, o las compañías adaptan los procesos a las necesidades cambiantes, o los clientes dejan de existir simplemente. Bueno, dentro del campo de la administración de operaciones, muchas innovaciones importantes en la última década incluyen los programas de simplificación del trabajo, o los mejores métodos, como son el control estadístico de procesos, la técnica de optimización, la técnica de proyección estadística, la planificación de las necesidades de materiales, la automatización flexible, la manufactura experta, la administración de las necesidades de materiales, la calidad total y la reingeniería, y programas de calidad como son los de Six Sigma, la planificación de los recursos empresariales y el comercio electrónico. Estos importantes enfoques se cubrirán en los siguientes temas por venir, porque pueden agregar un valor considerable para el cliente en un proceso. Sin embargo, es mejor verlos como parte de un sistema total para la administración eficaz de los procesos de trabajo, tal como lo vamos a ver más adelante. El análisis de procesos es necesario tanto para la ingeniería como para el mejoramiento de los procesos, pero también forma parte del monitoreo de desempeño a través del tiempo. Hay técnicas auxiliares como son los diagramas de flujo, los planos de servicio y los gráficos de procesos, que nos ayudan a comprender con claridad el proceso actual y los cambios propuestos. Las herramientas de análisis de datos, como la lista de verificación, los gráficos de barras, gráficos de Paretos y diagramas de causa-efectos, permiten al analista pasar de los síntomas a la raíz de los problemas. El análisis de procesos, sin embargo, se extiende más allá de los procesos individuales. También es una herramienta de mejora de la operación de la cadena de valor. El análisis de procesos en la organización es necesario que todas las partes de la organización se interesen en el análisis de procesos, simplemente porque son ellas las que hacen el trabajo, y el análisis de procesos se centra en cómo se realiza realmente el trabajo. El análisis de procesos es una documentación y la comprensión detallada de cómo se visualiza el trabajo y cómo puede rediseñarse. Comienza con la identificación de las nuevas oportunidades para la mejora y termina con la implementación del proceso revisado. El último paso se conecta con el primero, creando así un ciclo de mejoramiento continuo. El primer paso, como ustedes vieron, es identificar las oportunidades, que simplemente los gerentes deben prestar atención a las 4
procesos centrales, que son la relación con los proveedores, el desarrollo de nuevos servicios y productos, el surtido de los pedidos y las relaciones con los clientes. Cada uno de los procesos y los procesos anidados dentro de ellos contribuye a entregar el valor a los clientes externos. Los clientes están satisfechos actualmente con los servicios o productos que reciben o hay oportunidades para mejorarlo. Bueno, ¿qué sucede con los clientes internos? La satisfacción de los clientes debe monitorearse de manera periódica, ya que son un sistema de medición muy formal por medio de revisiones informales o estudios. El segundo paso es definir el alcance. Es establecer los límites del proceso que se necesitará, o sea, cómo se tratará de forma general, qué abarca la organización y cómo comprender muchos pasos y cómo emplearlos. O es un subproceso anidado, definido de manera limitada, de forma que solo forma parte del trabajo o de una persona. El alcance de un proceso puede ser muy amplio o muy limitado. Por ejemplo, un proceso definido en términos muy amplios que sobrepasa los recursos disponibles es demasiado ambicioso y está considerado al fracaso, porque aumentará la frustración de los empleados sin producir ningún resultado. El tercer paso es documentar el proceso. Una vez establecido el alcance, el analista debe documentar el proceso. La documentación incluye elaborar listas de insumos, proveedores internos o externos, productos y clientes internos o externos del proceso. Esta información se puede representar después de un diagrama o como un desglose más detallado presentado en una tabla. La siguiente parte de la documentación consiste en entender los diferentes pasos realizados para el proceso, usando una o más de los diagramas, las tablas y los gráficos que describen más adelante. Cuando el proceso se divide en pasos, el analista anota los grados y tipos de contacto con el cliente, la complejidad y divergencia del proceso a lo largo de los diversos pasos del proceso. También se anota qué pasos son visibles para el cliente y qué punto del proceso en que el trabajo se pasa de un departamento a otro. El cuarto paso es evaluar el desempeño. Es importante contar con unas buenas mediciones del desempeño para evaluar un proceso y descubrir cómo mejorarlo. Un sistema de medición consta de mediciones de desempeño que se establecen para un proceso y los pasos que contienen. Un buen punto de partida lo constituyen las prioridades competitivas, pero también deben ser específicas. El analista aquí crea múltiples mediciones de calidad, satisfacción con el cliente, tiempo para realizar cada paso o todo el proceso, los costos, los errores, la seguridad, las mediciones ambientales, la entrega a tiempo, la flexibilidad y cosas por el estilo. El quinto paso es rediseño del proceso. El analista cuidadoso del proceso y su desempeño con base a las mediciones seleccionadas pone a descubierto las desconexiones, o sea, brechas entre el desempeño real y lo deseado. Las causas de la brecha de desempeño pueden ser pasos ilógicos, faltantes o superfluos, que pueden haber sido ocasionados por indicadores de medición que refuerzan la mentalidad aislada de cada departamento cuando el proceso abarca varios de ellos. El analista o el equipo de diseño deben hurgar hasta el fondo para encontrar las causas originales de la brecha de desempeño. El paso 6 es implementar los cambios. Hay 3 técnicas eficaces para documentar y evaluar los procesos. Primero, los diagramas de flujos. Segundo, los planos de servicios. Tercero, los gráficos de procesos que permiten levantar la tapa y mirar el interior para ver cómo las... Hernando. No podemos ir, no puedo hablar.
Buenas. Jóvenes, hemos trabajado muchos aspectos de lo que es la administración de operaciones. Hemos visto cómo se hace una localización de planta, pero hoy nos toca un tema muy interesante, que es el análisis de proceso. Vamos a hablar todo lo concerniente a lo que es el análisis de proceso. Señores, los cambios que dieron origen a una empresa llamada Ongeo, esta empresa abarca procesos en los que hay un considerable contacto con el cliente y reflejan una estrategia de procesos que favorece más a la automatización y la ingeniería de procesos en vez del mejoramiento de procesos. El proceso se renovó de manera tan radical que se formó una nueva compañía para implementarlo, y la tecnología informática fue uno de los factores principales que habilitó este nuevo proceso. Los procesos son tal vez el aspecto menos comprendido y administrado de una empresa, sin importar el talento y la motivación del personal. No se puede conseguir ventaja competitiva con procesos defectuosos. Como dijo Mark Twain del río Mississippi, un proceso simplemente sigue su curso, pero con una gran diferencia. Es posible mejorar los procesos y si alguien tiene la idea de la manera y la implementa con eficacia. En efecto, o las compañías adaptan los procesos a las necesidades cambiantes, o los clientes dejan de existir simplemente. Bueno, dentro del campo de la administración de operaciones, muchas innovaciones importantes en la última década incluyen los programas de simplificación del trabajo o los mejores métodos como son el control estadístico de procesos, la técnica de optimización, la técnica de proyección estadística, la planificación de las necesidades de materiales, la automatización flexible, la manufactura experta, la administración de las necesidades de materiales, la calidad total y la reingeniería, y programas de calidad como son los de Six Sigma, la planificación de los recursos empresariales y el comercio electrónico. Estos importantes enfoques se cubrirán en los siguientes temas por venir, porque pueden agregar un valor considerable para el cliente en un proceso. Sin embargo, es mejor verlos como parte de un sistema total para la administración eficaz de los procesos de trabajo, tal como lo vamos a ver más adelante. El análisis de procesos es necesario tanto para la ingeniería como para el mejoramiento de los procesos, pero también forma parte del monitoreo de desempeño a través del tiempo. Hay técnicas auxiliares como son los diagramas de flujo, los planos de servicio y los gráficos de procesos, que nos ayudan a comprender con claridad el proceso actual y los cambios propuestos. Las herramientas de análisis de datos como la lista de verificación, los gráficos de barras, gráficos de Paretos y diagramas de causa-efectos permiten al analista pasar de los síntomas a la raíz de los problemas. El análisis de procesos, sin embargo, se extiende más allá de los procesos individuales. También es una herramienta de mejora de la operación de la cadena de valor. El análisis de procesos en la organización es necesario que todas las partes de la organización se interesen en el análisis de procesos simplemente porque son ellas las que hacen el trabajo, y el análisis de procesos se centra en cómo se realiza realmente el trabajo. El análisis de procesos es una documentación y la comprensión detallada de cómo se visualiza el trabajo y cómo puede realizarse y diseñarse. Comienza con la identificación de las nuevas oportunidades para la mejora y termina con la implementación del proceso revisado. El último paso se conecta con el primero, creando así un ciclo de mejoramiento continuo. El primer paso, como ustedes vieron, es identificar las oportunidades, que simplemente los gerentes deben prestar atención a las 4
procesos centrales, que son la relación con los proveedores, el desarrollo de nuevos servicios y productos, el surtido de los pedidos y las relaciones con los clientes. Cada uno de los procesos y los procesos anidados dentro de ellos contribuye a entregar el valor a los clientes externos. Los clientes están satisfechos actualmente con los servicios o productos que reciben o hay oportunidades para mejorarlo. Bueno, ¿qué sucede con los clientes internos? La satisfacción de los clientes debe monitorearse de manera periódica, ya que son un sistema de medición muy formal por medio de revisiones informales o estudios. El segundo paso es definir el alcance. Es establecer los límites del proceso que se necesitará, o sea, cómo se tratará de forma general, qué es que abarca la organización y cómo comprender muchos pasos y cómo emplearlos. O es un subproceso anidado, definido de manera limitada, de forma que solo forma parte del trabajo o de una persona. El alcance de un proceso puede ser muy amplio o muy limitado. Por ejemplo, un proceso definido en términos muy amplios que sobrepasa los recursos disponibles es demasiado ambicioso y está considerado al fracaso, porque aumentará la frustración de los empleados sin producir ningún resultado. El tercer paso es documentar el proceso. Una vez establecido el alcance, el analista debe documentar el proceso. La documentación incluye elaborar listas de insumos, proveedores internos o externos, productos y clientes internos o externos del proceso. Esta información se puede representar después de un diagrama o como un desglose más detallado presentado en una tabla. La siguiente parte de la documentación consiste en entender los diferentes pasos realizados para el proceso, usando una o más de los diagramas, las tablas y los gráficos que describen más adelante. Cuando el proceso se divide en pasos, el analista anota los grados y tipos de contacto con el cliente, la complejidad y divergencia del proceso a lo largo de los diversos pasos del proceso. También se anota qué pasos son visibles para el cliente y qué punto del proceso en que el trabajo se pasa de un departamento a otro. El cuarto paso es evaluar el desempeño. Es importante contar con unas buenas mediciones del desempeño para evaluar un proceso y descubrir cómo mejorarlo. Un sistema de medición consta de mediciones de desempeño que se establecen para un proceso y los pasos que contienen. Un buen punto de partida lo constituyen las prioridades competitivas, pero también deben ser específicas. El analista aquí crea múltiples mediciones de calidad, satisfacción con el cliente, tiempo para realizar cada paso o todo el proceso, los costos, los errores, la seguridad, las mediciones ambientales, la entrega a tiempo, la flexibilidad y cosas por el estilo. El quinto paso es el rediseño del proceso. El analista cuidadoso del proceso y su desempeño con base a las mediciones seleccionadas pone a descubierto las desconexiones, o sea, brechas entre el desempeño real y lo deseado. Las causas de la brecha de desempeño pueden ser pasos ilógicos, faltantes o superfluos, que pueden haber sido ocasionados por indicadores de medición que refuerzan la mentalidad aislada de cada departamento cuando el proceso abarca varios de ellos. El analista o el equipo de diseño deben hurgar hasta el fondo para encontrar las causas originales de la brecha de desempeño.